Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buen día, pues yo les voy a platicar un poco sobre la torre de enfriamiento que se hizo en el sur de Túnez. Pues soy Ivonne Sarabia y información del artículo tenemos que, pues como ya mencioné, el título de este es el rendimiento de la torre de enfriamiento en el sur de Túnez. Los autores de este fueron Rosani, Hasiri y Tarek. Esta investigación pues se usó en la unidad de investigación mecánica ética en la Escuela Nacional de Ingenieros de Túnez, en Túnez. También publicó en la Revista Internacional de Edificación y Medio Ambiente, fue hecha en el 2004, es la número 39 de la página 351 al 355. Como estructura o como contenido, tenemos primeramente la introducción, después explicar un poquito del modelo matemático, de ahí la instalación, mediciones, predicciones numéricas versus datos experimentales obtenidos, la aplicación de este proyecto y posteriormente la conclusión. Como tenemos primeramente que las fuentes de agua geotérmica en el territorio de Túnez. Túnez está ubicado, es un país del norte de África, ¿no? Aquí como se muestra en la imagen. Bueno, las fuentes geotérmicas de agua en este territorio existen en regiones del sur. Por lo tanto, pues la región climática de aquí se torna árida a semiárida. Puede tener temperaturas de hasta unos 70 grados Celsius. En estas zonas, el agua tibia de pozos se utiliza principalmente para utilizar en invernaderos, en suministros de agua potable y en usos industriales también. El agua geotérmica en estas zonas se enfría mediante un sistema de refrigeración que implica a 6 torres, donde el efecto del enfriamiento del agua se va a lograr por la evaporación de agua y va a depender de las temperaturas locales del agua y del aire. Tenemos que el aire ambiente fluye a través de un lecho compacto que está formado de tablones de madera, lo cual esto va a hacer que aumente el área de superficie o bien el área de contacto entre el agua y el aire. Y como resultado se obtendría que se puede tener una cantidad de transferencia y masa, se puede tener una gran cantidad de contacto, ¿no? Que por lo general solo va a hacer que se evapore un pequeño porcentaje de esta agua, donde pues el objetivo principal aquí de este artículo era aplicar un modelo matemático general de la torre de enfriamiento evaporativo, y esto se va a hacer pues con el fin de determinar algunas características de estas torres al sur de Túnez y pues para así encontrar en qué punto este modelo se puede utilizar para ya sea fines futuros en función de la precisión o eficiencia que se obtendrá pues en este trabajo. Sigue el modelo matemático. Aquí tenemos un poco de la estructura que se va a estar utilizando posteriormente para más o menos en el contexto, ¿no? Bueno, primero tenemos CP, que sería el calor específico. La L dice H3 sería calor de vaporización del agua, que estaría en Joule sobre kilogramo. También se hace de Lewis, posteriormente en Newton sobre metro cuadrado.
QM, que representa el caudal másico, pH 3, que representa la temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada en grados centígrados, T subíndice 3, temperatura de bulbo seco del aire de entrada. También se utiliza una TMW, que es una temperatura media del agua. También T subíndice W, que es la temperatura del agua en general. Y tenemos T subíndice 1, W subíndice 1 y W subíndice 2. La primera pues representa la temperatura del agua caliente, que es la que entra, y la subíndice 2, que es la temperatura del agua que está siendo enfriada. También se utiliza una U, que es el número de unidades de transferencia. También una relación de humedad absoluta del aire de salida, que está dada en kilogramos de agua sobre kilogramos de aire, que es la X subíndice 4. También una X subíndice 3S, que es la relación de humedad absoluta del aire. Y esta se va a dar a una temperatura de media del agua. También tenemos una C subíndice WA, que es la relación de la tasa de capacidad calorífica de agua-aire, y pues las respectivas coordenadas que están dadas en cierto diagrama posteriormente. Bueno, primeramente aquí en esta parte vemos la figura 1. Muestra un diagrama esquemático de la torre de enfriamiento que se está analizando. Aquí tenemos que el agua entra el agua caliente por la parte de arriba de la torre, que estaría siendo rociada y caerá verticalmente hacia abajo, que posteriormente el agua se retiene en los tablones de madera. Esos tablones están representados por los rectángulos grises que se ven aquí en la imagen. El hecho que tengan contacto, pues el agua y estos tablones de madera va a hacer va a permitir que haya una mayor área de contacto con el aire, porque el aire está entrando de forma horizontal. Entonces, al tener contacto el agua con el aire, va a haber una disminución en la temperatura del agua, y esta agua va a caer a la parte de abajo, donde cae en un tanque de almacenamiento, y posteriormente el aire va a ser humidificado, ¿no? Y llegará a esta barra gris que vemos aquí, que es un generador de gotas, el cual tiene la función de recoger las gotas de agua que van a ser arrastradas por este flujo de aire y las va a dirigir al circuito de agua, pues, de refrigeración, o la va a redirigir las pocas gotas que se puedan recuperar aquí para que se almacenen Después, ese aire, al cruzar por este separador, pues, de gotas que en el centro, donde, pues, de ahí, en la parte superior de arriba, en la parte superior, hay un ventilador en donde el aire y pues va a salir ya humidificado. Para el desarrollo del modelo matemático, principalmente se basaron estas personas en una evaluación de los principales modos de transferencia de masa, donde pues se utilizaron diferentes ecuaciones diferenciales y algunas variables adimensionales. Pero para hacer la resolución de estas ecuaciones se definieron pues dos parámetros, que en este caso sería B mayúscula y B minúscula, donde para la primera ecuación, la primera fórmula que vemos ahí, tenemos primeramente que el subíndice A está indicando, significa el aire, está indicando que pues es un parámetro del aire, y el subíndice W pues va a indicar que es un parámetro del agua. Bueno, aquí tenemos que B mayúscula va a ser igual al parámetro B minúscula multiplicado por el calor de vaporización del agua, que estaría dado en joule sobre kilogramo, ¿no? Y está dividido entre el calor específico del aire. De ahí,
tenemos la definición del parámetro B, donde esta B minúscula sería igual a la relación de humedad absoluta del aire menos la humedad absoluta del aire, pero y estaría dividido entre la temperatura media del agua menos la temperatura de bulbo húmedo del aire, donde también está definida esta MW como la temperatura del agua caliente, que es el agua de entrada, más la temperatura del agua enfriada, que es la que cae en la parte de abajo y se almacena, ¿no? Entre dos. De aquí tenemos que después se resuelve un sistema de ecuaciones usando la U que mencioné anteriormente, que es unidades de transferencia, y usando otro parámetro que sería Z, donde pues también se introducen unas condiciones que están mostradas aquí en la figura de la izquierda, que es la figura 2, que es un elemento esquemático de pues con las condiciones fronteras que mencioné, donde tenemos que cuando Y es igual a 0, aquí en la entrada del aire, tenemos una teta subíndice A, que esa teta estaría indicando una relación de temperaturas adimensionales. Como vemos aquí, tenemos que cuando la temperatura del aire, cuando Y es igual a 0, tenemos que la temperatura del aire va a ser igual a la temperatura 3. Sería igual a la temperatura 3, que sería la temperatura pues de entrada que había mencionado anteriormente. Después, cuando Z es igual a 0, que sería aquí en la parte superior por donde entra el agua caliente, tenemos otra vez de nuevo esta relación de temperaturas adimensionales, donde tenemos que cuando Z es igual a 0, la temperatura del agua va a ser igual a la temperatura con la que entra el agua, o sea, igual a la temperatura del agua caliente. Y con eso, la ecuación, el rendimiento de la torre, que se obtiene, o como se ve aquí en la imagen, donde tenemos que esta relación nos da que está dado por la temperatura de agua caliente menos la temperatura del agua enfriada entre la temperatura del agua caliente menos la temperatura de bulbo del aire de entrada. Y para ello, pues tenemos la relación o el parámetro Z, que está explicado como 1 más el parámetro B mayúscula entre esa C subíndice WA, que nos indica la relación de la tasa de capacidad calorífica del agua y el aire. Y aquí, finalmente, con todas esas relaciones, se obtiene para ese tipo de torres de flujo cruzado un valor T4, donde la T4, como ya habíamos definido, es la temperatura del aire que, bueno, T4 posteriormente se va a usar más adelante aquí en el artículo para hacer unos cálculos finales de esa temperatura a la que entra el aire, que está dado pues por la siguiente ecuación que ven, ¿no? Con el número 9. También por relaciones se obtiene la siguiente ecuación, que es una humedad absoluta media también dada, que posteriormente también se va a utilizar para hacer otro tipo de cálculos o para relacionarlo con otros parámetros y así obtener algunos resultados. Y pues esa es la fórmula
como se muestra en la ecuación 10. Y por último, se obtiene, como ya había mencionado, una relación que nos da el porcentaje de pérdidas, en este caso de agua, que igual esas tres, bueno, entre estas tres ecuaciones tenemos que son muy importantes en este artículo, ya que en ellas se basa todo el modelo o toda la experimentación que se hace posteriormente. En la instalación tenemos primeramente las 6 torres de refrigeración, pues como ya mencioné, están ubicadas en el sur de Túnez y estas se ubican a 60 kilómetros de Gades. Pues estas fueron construidas en 1983 para enfriar agua caliente previamente de 6 fuentes geotermales diferentes de agua, y estas contienen sal de sal por litro. Luego esta agua, porque tiene ese contenido de sal, el agua ya enfriada se bombea a una planta pues desalinizadora, y vemos que las principales características de ese torre de enfriamiento de flujo cruzado que tenemos en este artículo se proporcionan aquí en la tabla. El mecánico, el flujo de aire pues ya por flujo cruzado, el ventilador tiene 55, va a arrojar 55 kilowatts, la estructura sería de hormigón, la altura pues tendría metros y la superficie de transferencia de calor sería, y por último pues el separador de gotas sería de plástico. En las mediciones tenemos que en esa torre pues a la salida se realizaron mediciones de la distribución de la velocidad de flujo y pues los puntos que se midieron fueron recomendados, pues fueron recomendados por, bueno, por un autor que se llama Lee, donde pues la velocidad de flujo se estimó con un tubo pitot y pues de ahí se determinaron valores medios, teniendo así una velocidad final media que sería de 8.5 metros por segundo. Enseguida tenemos la distribución de las torres de las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo, donde también se realizaron mediciones de bulbo seco y húmedo, pero esta vez a la salida de la torre de enfriamiento. Igual fueron mediciones recomendadas por una bibliografía de Lee, y pues se midió con un ciclómetro, donde tuvimos una media de bulbo húmedo de 28.3 grados centígrados y una media de bulbo seco de 31.4 grados centígrados. Por último, tenemos las predicciones numéricas versus datos experimentales, donde tenemos que la tabla 2 hace comparación de las predicciones de la pérdida de agua a la salida, la humedad absoluta y la temperatura del bulbo seco con los datos experimentales que se proporcionaron, que se proporciona pues aquí en esta tabla que vemos aquí. La primera columna sería el parámetro, la segunda sería lo que se midió, la tercera sería las predicciones y la última sería la eficiencia que se obtendría o la precisión. La primera fila nos representa la pérdida de agua, que en las mediciones tuvimos que fue 3.59% y se predijo un 4%, con una desviación del 10.2%. En la segunda fila tenemos la humedad absoluta, que fue de 0.0238 kilogramos por kilogramos de agua por kilogramos de aire, y se predijo una humedad absoluta de 0.0266, y con eso tuvimos una desviación de 10.5%. Por último, tenemos la temperatura de bulbo seco, que fue de 31.4 grados centígrados, la que se midió, y la que se predijo era de 33.5, y pues para esto se tuvo una desviación del 6%. También tenemos aquí la tabla 3 que nos presenta o que nos da los parámetros utilizados pues en el modelo que se eligió con las ecuaciones matemáticas que se tuvieron anteriormente. Para el caudal másico de aire y para otras cosas. Bueno, aquí tenemos que en primera instancia pues
Las medidas o los datos de entrada fueron la temperatura inicial del agua, bueno, que sería la temperatura de agua caliente, que fue 64.5 grados Celsius, y después obtuvo una temperatura final o de salida del agua de 34 grados Celsius. La temperatura del aire de entrada fue de 25 y la humedad absoluta de entrada pues fue 0.00702. Y aquí tenemos pues datos encuadrados para el modelo, donde se usó un número de Lie de 0.93, pues el parámetro B se encontró que fue 0.0016, el parámetro B mayúscula 3.9, C índice WA fue de 1.95 con una precisión o eficiencia del 0.62 y por Z pues que fue 2.51, donde pues ya teniendo estos datos, la tabla pues nos daría parámetros modelo para así después obtener un caudal másico para el agua y el aire que fluye a través de la torre, y en este caso para el agua fue de 224 y para el eso es para el aire, y para el agua fue de 110 kilogramos por segundo. Por último, para determinar esa U que tenemos ahí, que posteriormente habíamos definido, que es el número de unidades de transferencia, igual a nos dice 45, y pues para determinarla se utilizó la ecuación que vemos aquí, que es la ecuación 6, con la que se obtuvo pues la eficiencia. En la aplicación de este modelo tenemos a continuación que pues empleó el modelo para predecir el comportamiento térmico de las de refrigeración pues durante el año de 1999. Y pues como ejemplo tenemos la tabla 4, que con dos meses extremos mediante predicciones promediadas para el año de enero y para el año de agosto, donde las filas blancas representan los de enero y las filas azules corresponden pues a los datos proporcionados para agosto. También tenemos que de las columnas pues 2 a las 7 se muestra esto, ¿no? Tenemos que se representa pues la temperatura de bulbo seco pues del aire de tercera, se estaría dando la temperatura de bulbo húmedo pues en la entrada, y pues en la columna 3 tendríamos la humedad absoluta del aire de entrada. Pues la T4 es una temperatura media, que como ya habíamos visto en la ecuación. La X4 pues es una humedad absoluta también media, que se obtuvo con una ecuación mostrada pues al principio. Y a lo último pues se muestran las pérdidas de agua, ¿no? Bueno, teniendo pues la aplicación de este modelo, se encontró pues que la pérdida pues promedio del agua a través de la torre, como se muestra aquí en la parte de abajo, fue de alrededor del 4%, lo que como resultado pues esto presentaría alrededor de 10 metros cúbicos al año. Y también tenemos que este volumen puede equivaler al consumo de agua de 20.000 habitantes que viven en zonas rurales. Pues como vimos también, la tabla 4 muestra la pérdida de agua por hora debido a la evaporación, y pues por la ecuación que vemos aquí, que es la ecuación número 11, y que es lo que se muestra pues en la última columna, ¿no? Y parte de este volumen de agua, como dicen ciertos autores, podría recuperarse utilizando una fuente fría, donde pues sería la condensación de la humedad del aire que se produce pues si se baja la temperatura del aire de salida en contacto con esta superficie fría que mencioné, y pues esta temperatura sea hasta por debajo del punto de rocío. Ajá. Y como conclusión,
pues se descubrió que es un modelo matemático pues para predecir la pérdida de agua en estas torres de enfriamiento pues de flujo cruzado de aguas geotermales utilizadas pues en el sur de Túnez. Pues este modelo pues ha validado con los datos experimentales in situ y pues se ha utilizado para predecir el rendimiento de estas torres durante un año de funcionamiento, como se mostró en la tabla. Pues encontró que la pérdida total de agua por evaporación de estas 6 torres durante el periodo de un año es aproximadamente los 10 a las 6 metros cúbicos que mencioné, y pues que esto representa el volumen o el consumo anual de 20.000 habitantes en estas zonas, y podrían recuperarse por otros medios con una precisión. Esos datos fueron tomados con una precisión del 10%, obtenida pues el uso del modelo elegido que se explicó al principio, y pues se puede tener en cuenta que este modelo se puede utilizar para predecir otras características relacionadas con torres de refrigeración, pero tienen que ser aplicables en esas torres que están ubicadas al sur de Túnez. Y pues eso sería todo por mi parte, pues muchas gracias.